continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Mi fe vista será.
estoy bien con mi Dios. 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 Hola queridos hermanos, estamos otra vez a través de esta red social, ya un poquito más cerca del cese de la cuarentena. Tenemos la expectativa de que pronto podamos congregarnos en nuestro templo, pero mientras esperamos, por lo menos nos hemos acercado a los estudios de la radio para poder grabar y compartir con ustedes el partimiento del pan. Y en esta oportunidad quiero compartirte algo acerca de la singularidad de la muerte de Cristo. Claro, es un tema interesante porque tenemos que entender que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es un hecho extraordinario, fuera de lo común, irrepetible. Sabemos que el Señor Jesús en su persona combina dos perfectas naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. A través de la historia, de la doctrina, muchas veces ha habido distorsiones acerca de la persona del Señor Jesucristo. Algunos que han dicho que solamente tenía una apariencia de humanidad y Él era absolutamente Dios. Y otros que han dicho que Él era totalmente humano y que no había en Él nada de divino. Una vertiente de pensamiento que existía en la época ya de los apóstoles era que Jesús, el hombre, fue ungido en su bautismo y en ese momento unido a la divinidad, pero que esa divinidad lo abandonó antes de pasar por la experiencia de la cruz. Ahora los apóstoles, a través de sus escritos, nos han dejado una sana doctrina para que podamos siempre guardarla en nuestro corazón y entender que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y perfecto hombre. Tenemos que entender que como Dios era preexistente a su nacimiento y como hombre comenzó a existir desde el mismo momento de la concepción en el seno de María, siendo virgen, de tal manera que en la concepción del Señor Jesucristo Él comenzó a ser lo que nunca antes había sido, un perfecto hombre. Y esa humanidad es permanente en Él por toda la eternidad. Se hizo hombre en su concepción, siendo engendrado por el Espíritu Santo, y sigue siendo hombre después de su muerte y ascendido al cielo. Es el primer hombre que ha entrado en el cielo y permanecerá así como nuestro sumo sacerdote y como nuestro rey por toda la eternidad. Pero en esta oportunidad quiero pensar cómo en su humanidad, siendo un hombre perfecto, es un hombre que quiso morir. Es decir, no le fue arrebatada la vida, sino que Él entregó la vida. También es el hombre que eligió por qué morir y también cuándo morir. Y eso vamos a estar meditando en esta oportunidad. Quiero que tengas tu Biblia abierta en Juan capítulo 19, el versículo 30. Es un texto muy interesante que quisiera
analizar en este tiempo con vos. Dice Juan 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es un texto interesante que nos habla que el hombre, Jesús, murió como quiso, o murió porque quiso morir. En primer lugar, esta expresión, murió porque quiso morir. Fíjate que el texto nos dice que Él murió cuando hubo terminado en forma perfecta la obra de la redención. Cuando el evangelista dice esta expresión, que fue como una exclamación del Señor Jesucristo, consumado es, en griego es una sola palabra, tetelestai, que significa la obra ha sido consumada o la obra ha sido acabada. Claro, el Señor Jesucristo estaba dando testimonio de que todo lo necesario para nuestra salvación había sido realizado por Él en la cruz del Calvario. Ya no queda nada más por hacer. Los méritos para nuestra salvación son del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos mérito alguno, solamente podemos depender de Él, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, que hizo la obra perfecta en la cruz del Calvario. Ahora, fíjate que el Señor Jesucristo, dice el evangelista, entregó el Espíritu. Y esta es una palabra interesante, en griego es paredoken, que significa despedir y implica un acto consciente y voluntario. Es decir, no es una despedida obligada, no es un arrebatamiento, no es despedir algo que nos han quitado, sino es algo que voluntariamente se entrega, voluntariamente, conscientemente, deliberadamente se despide. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, es un texto interesante porque nos dice que Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio. Dice Hebreos 9, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate esta expresión que yo tengo subrayada aquí. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Claro, la obra de la cruz es una obra extraordinaria, singular. Allí la Santísima Trinidad estaba obrando en forma mancomunada, en conjunto. El Padre había planificado la obra de la redención. El Hijo estaba ejecutando la obra de la salvación. Y el Espíritu Santo estaba impulsando, motivando al Hijo para que de su propia voluntad se ofreciera a sí mismo, sin mancha, como un cordero inocente, a Dios. Jesús no se quitó la vida, no fue un suicidio en la cruz del Calvario, sino que entregó la vida por propia voluntad. En el acto supremo de su obra propiciatoria, Jesús hizo de la voluntad de su Padre su propia voluntad y se ofreció a sí mismo en sacrificio a Dios. Así que lo primero que tenemos que entender y remarcar en cuanto a la singularidad de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que en todo momento fue perfectamente libre y consciente, haciendo todo y sufriéndolo todo, no por obligación, sino por amor. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 17, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Allí leemos las palabras de Jesús
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, primera cosa que queremos remarcar, Jesús murió porque Él quiso, voluntariamente, conscientemente, deliberadamente. Entregó su vida, nadie se la quita. Él tenía poder para poner su vida, entregarla en sacrificio, y tenía poder para volverla a tomar, resucitando de entre los muertos. En segundo lugar, el hombre que murió como quiso. Esto también es importante. Jesús quiso morir en la cruz romana, cumpliendo así una profecía mesiánica que se encuentra en el Salmo 22. El Salmo 22 es precioso, nos describe mucho acerca de, proféticamente, de lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir. Pero solamente voy a tomar 3 textos del Salmo, el primero, el último y el del medio. Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y el versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Claro, si uno observa este salmo que está anticipando cómo Jesús iba a morir, notamos que, en primer lugar, el salmo está marcando ese momento cúlmine, ese clímax de la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús, cargando con todos nuestros pecados, sintió el desamparo de la presencia de Dios y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, en el texto del versículo 16, allí tenemos figuradamente descrito las naciones que estaban interviniendo allí. Gentiles y judíos estaban representados. Cuando dice perros me han rodeado, es conocido que en las escrituras muchas veces se les llamaba perros a los no judíos. Y luego a pueblo me han cercado cuadrilla de malignos, está describiendo a aquellos de que entre los judíos, sacerdotes, saduceos, fariseos, habían convenido para promover la crucifixión del Señor Jesucristo. Y allí está la expresión: horadaron mis manos y mis pies. Es decir, Jesús murió como quiso. Murió en una cruz y murió con sus manos horadadas y sus pies horadados. Mire, Jesús vino en el momento justo de la historia. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué digo en el momento justo y apropiado? Porque es conocido que en el tiempo de Cristo el Imperio Romano había extendido la Pax Romana a través de todo el mundo conocido. Pero era en ese tiempo que se practicaba la muerte por crucifixión. La muerte por empalamiento fue inventada por los persas. Ellos tenían la costumbre, primero creían que la tierra era sagrada, y luego creían que si se sepultaba
a un hombre que tenía la sangre corrompida por ser un malhechor, un asesino, contaminaban la tierra. Entonces inventaron la muerte por empalamiento, que era clavar una estaca en el piso, un palo vertical, y allí ponerlo al malhechor, al criminal, para que sea comido por las aves de rapiña, de tal manera que su sangre no tocara, no fuera a contaminar la tierra. A esto se le llamaba la crux simplex o estipe. Era una estaca o un palo fijado verticalmente al suelo, y luego esta costumbre la adoptaron los cartagineses, y de allí, cuando fueron conquistados por los romanos tomaron la práctica de crucificar a los reos que eran condenados a muerte. Pero los romanos le agregaron el palo horizontal, que se llama el patíbulo. Ahora, los romanos tenían 3 tipos de cruces. Yo he anotado aquí la crux comisa, que era la T mayúscula, era el palo vertical con el patíbulo en el extremo y tenía la forma de una T mayúscula. Luego estaba la crux inmisa, que era la cruz que nos conocemos nosotros, también llamada la cruz latina, en forma de puñal. De tal manera que los evangelios describen cómo sobre la cruz, sobre la cabeza de Jesús, se puso un título con letras hebreas, latinas y griegas que decían: este es Jesús, el Rey de los judíos, lo cual nos da la pauta de cuál era la forma de la cruz en que Jesús fue crucificado. Y luego estaba la cruz de Cusata, que era una cruz en forma de X, 2 palos cruzados, donde según la historia fueron crucificados algunos de los apóstoles. Ahora, es interesante que Jesús murió como quiso. Él eligió la muerte en la cruz, que era la forma en que sus manos podían ser horadadas y sus pies podían ser horadados en cumplimiento de la profecía mesiánica. Tengo anotado un curioso documento histórico considerado auténtico, donde José de Arimatea le escribe una carta a Nicodemos, y leemos el siguiente párrafo: les he recordado también a los discípulos un hecho que me comunicaste, o sea, que cuando fuiste a verle de noche a Galilea, él te había anunciado que sería levantado, no en un tronco, sino en una cruz. Es extraordinario este descubrimiento de este párrafo de una carta que José de Arimatea le manda a Nicodemo, contándole cómo él animaba a los discípulos. Y claro, Nicodemo había quedado tan impactado con esas palabras que encontramos en Juan capítulo 3 versículo 14, cuando Jesús le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya Jesús le estaba anticipando y estaba trayendo a la memoria de Nicodemo, un maestro de Israel, cómo iba a ser su muerte, y Nicodemo interpretó muy bien que Jesús estaba anticipando en ese momento que iba a morir crucificado. Así que, otra vez, la muerte del Señor Jesucristo fue singular, realmente extraordinaria, como Él quiso. Ahora, qué tremendo que es pensar que durante todo su ministerio, Jesús sabía cómo iba a morir, y que Jesús sabía que Él mismo voluntariamente se iba a entregar a la cruz, y sabía que iba a cargar con la maldición de todos nosotros, aún de aquellos que estaban ministrando, aún de aquellos que le estaban acompañando, aún de aquellos que eran amigos y enemigos.
De tal manera que se cumple aquí Deuteronomio 21, versículo 22. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que también aquí podemos encontrar en las Escrituras del Antiguo Testamento un anticipo de lo que era la muerte colgado en un madero. Era una persona que dice: maldito por Dios es el colgado. Y mire, yo no me atrevería a decir esto si no lo leo en las Escrituras, porque es tremendo. Pensar que el Señor Jesucristo fue hecho maldición, colgado en la vergonzosa cruz del Calvario, y que Él mismo eligió morir de esa manera. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que esto ya debe llevarnos solemnemente a la adoración, porque Él murió como quiso, horadado sus manos y sus pies, y ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Merecíamos sufrir la condenación, estábamos bajo maldición, pero Cristo ocupó nuestro lugar, porque Él quiso. Pero finalmente, el hombre que murió cuando quiso. Hemos leído en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una vez más, repetimos a la luz de este texto que Jesús entregó la vida voluntariamente. Tenemos que entender que en la cruz, el viernes por la tarde del día de Pascua, era el tiempo en que eran sacrificados los corderos pascuales, hubo un milagro tan extraordinario en la cruz del Calvario, como también fue extraordinario el milagro el domingo por la mañana, el domingo de resurrección. Pero a veces tendemos a pensar que el hecho de la resurrección es sobrenatural, extraordinario, y que la muerte en la cruz del Calvario fue natural y ordinaria, porque no había otra. Jesús había sufrido mucho, había sido torturado, sus heridas infectadas, estando allí al mediodía, ya con tal vez una fiebre muy alta por la infección, y sufriendo las atrocidades de estar colgado entre cielo y tierra en una cruz del Calvario. Y muchos han descrito todo el proceso interno del crucificado y cómo esto lo conduce a la muerte. Pero tenemos que entender que la muerte de Cristo fue singular y extraordinaria. La muerte no tenía poder sobre Él. La muerte no podía arrebatarle la vida a Él. Porque, como nos enseña la Escritura, la muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5:12 dice: así que por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte es una consecuencia de la entrada del pecado, de la caída en el pecado. Ahora, Jesús fue tentado en todo según nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Tenía una naturaleza semejante a la nuestra, pero sin pecado. Por lo tanto, la muerte no tenía poder para Él. Dicho de otra manera, Jesús no podía morir
si Él no entregaba su vida voluntariamente. Es interesante observar la frase explicativa que está invertida, cuando dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si esto fuera una muerte natural, la frase estaría invertida, porque cuando uno ve a una persona que está agonizando, primero entrega el espíritu, es decir, se separa el espíritu del cuerpo y luego inclina la cabeza, reposa la cabeza. Pero aquí está invertida la frase. Primero él inclina la cabeza y luego entrega el espíritu. El Señor entregó voluntariamente su vida porque Él quiso. La vida no le fue arrancada, no le fue quitada. Él la dio voluntariamente. Él primero inclinó la cabeza, luego inclinó el espíritu. Resulta también interesante observar el hecho de que en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario concurrían dos factores importantes: la libertad humana y la soberanía divina. Hechos capítulo 2, versículo 22, allí está Pedro predicando en el día de Pentecostés y tiene una acusación muy grave. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Soberanía divina. Jesús fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero esto no quita la responsabilidad humana de aquellos que prendieron y mataron, manos inicuas que le crucificaron. Jesús fue Señor de su propia muerte. En la muerte de Cristo también vemos su señorío, su soberanía, porque no esperó que la muerte le llegara a él, sino que él fue al encuentro, le salió al encuentro a la muerte, y él entregó su vida voluntariamente. La crucifixión del hombre que murió porque quiso. La crucifixión del hombre que murió cuando él quiso. La crucifixión del hombre que murió como quiso. Nos habla de lo completo y perfecto de la obra de la salvación consumada en la cruz del Calvario. Una obra totalmente terminada y cuyos resultados permanecen por toda la eternidad. Cuando uno ve pasajes como este, textos como estos, que nos hablan tan claro de esta muerte singular del Señor Jesucristo, no puede hacer otra cosa que caer a sus pies y adorarle en espíritu y en verdad. Así que hemos mirado hacia atrás a la muerte del Señor Jesucristo como la de un hombre que murió porque quiso, como quiso y cuando quiso. Pero también miramos adelante con toda esperanza, la bienaventurada esperanza, como dice el apóstol Pablo, aguardando su venida. Y sabemos que Él pronto viene a buscarnos. Así que esperamos al Señor, y si el Señor no viene antes, esperamos poder congregarnos nuevamente en la iglesia Cristo Salva. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga y espero verte pronto
Si no es aquí, en la presencia del Señor. Hasta pronto. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temer?